Es martes. Estamos en 17 de marzo, es el cuarto día de confinamiento. El cuarto día de una posiblemente larga serie de días que hasta ahora somos capaces, nadie, ninguno, los que estamos aquí abajo, los expertos, los responsables políticos, los máximos dirigentes, es muy difícil especificar cuántos días va a durar. Por eso son días en los que, al menos desde este medio en el que tenemos el privilegio de trabajar, tenemos que enviarle varios mensajes. Uno de ellos es de paciencia, otro de ellos es de contundencia en las medidas y otro de ellos es de serenidad en la medida también de lo posible. Es indudable que ustedes van a estar ahí, nosotros aquí, y que tenemos que andar juntos este tramo, porque hay evidentemente hay ánimo ciudadano, hay inquietud, es indudable, hay interrogantes que planean sobre nosotros como murciélagos impertinentes, y perdónenme lo del murciélago, que ya saben ustedes, un chino le dio un bocado a un murciélago y parece que por ahí empezó la cosa. Pero hay ánimo ciudadano. También es verdad que ese ánimo está salpicado por cima de una colectiva depresión. La incertidumbre que crea esta situación novedosa en todos nosotros, ninguna de las generaciones que ahora estamos aquí vivos, quizá los más mayores pudieron conocerlo en la guerra civil, hemos sabido lo que es tener que quedarte en casa por si acaso pasa algo en la calle. Tipo que hay por ahí un bicho que está dando vueltas. Pero la esperanza siempre tiene algo que ponerse. El coronavirus es una pandemia para nosotros local, que en cada país vivimos localmente. Básicamente porque la emergencia no es al unísono. La emergencia es secuencial. Primero unos, luego otros y al final seguramente todos a la vez. Primero China, luego Italia, después nosotros, Irán, otros países. Pero para saber lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer hay que fijarse en China y en Italia. Es normal y es lógico que España cierre fronteras, como ayer hizo, por ejemplo, pero hace semanas que lo hicieron. Italia, China, Rusia, Polonia, Hungría, hasta Alemania. El tiempo es oro. No es momento para los reproches. Vengo manteniéndolo desde hace ya algunas jornadas. No es tiempo para los reproches. Porque desde luego tiempo habrá para eso. Es tiempo para la unidad inevitable. Incluso la unidad política. Guste más o guste menos el conjunto de hombres y mujeres que nos gobierna. Pero miren, si nos fijamos para lo malo en los demás, también tenemos que fijarnos en lo bueno. Donde antes empezó la crisis, si se toman las medidas, antes se está terminando. Y gracias a eso les podemos dar unas cifras globales que son esperanzadoras. El número total de infectados en el mundo está entre 170.000 y 180.000. Las víctimas mortales entre 6.000 y 7.000. La mitad de esas cifras en China. Pero este es el dato que tenemos que dar más a menudo. La cifra de recuperados es enorme y muy esperanzadora. Entre 70 y 80.000 personas ya han sanado en estos momentos. Y uno más. En las últimas 24 horas, en China, se han registrado solo 4 contagios locales. Y China es grande de narices, ¿eh? China es grande de verdad. 4 contagios locales. Es decir, es infinitamente más fácil curarte del coronavirus que fallecer. Y también no es fácil contagiarte si se hacen las cosas rápido y bien. Seguramente no las hemos hecho todo lo rápido y todo lo bien que debíamos, pero estamos a tiempo de enmendarlo. Ayer decía Fernando Simó que si hacemos bien las cosas en 3 o 4 días podemos empezar a comprobar si el confinamiento significa una mejoría o no. Y si nos damos cuenta de eso e insistimos en el confinamiento, le daremos la vuelta a la curva.
hay que cerrar el país. No tenemos otra solución. El cierre de fronteras terrestres seguramente habrá que añadir, y eso lo estará manejando, luego lo sabremos, marítimas y aéreas. Hay que cerrar hay que cerrar el país, y luego hay que ver dentro del país qué zonas hay que cerrar o confinar, mayormente por la incidencia que puedan tener en el número de contagios. Pero luego hay que tomar una serie de medidas económicas en la esperanza de que se acierte, y que no son medidas fáciles. Porque, oiga, la macroeconomía de un país de 45 millones de personas, solamente por designios de un Consejo de Ministros, controlarla, curarla, aplicar un torniquete, no es nada sencillo. Pero hay que sostener las empresas, y en eso me consta que yo no digo todo el gobierno, pero una parte del gobierno sí que está en ello. A las empresas hay que darles liquidez para pagar a sus empleados. Un restaurante que cierra, un bar que cierra, a los 2, 3 camareros que tiene, no ingresa dinero para pagarles. Y ahí empieza a romperse una cadena. Por lo tanto, un gobierno tiene que dar avales, tiene que garantizar, un Estado es lo que es, para dar créditos a largo plazo. Claro, a los bancos hay que darles liquidez. Por lo tanto, eso, en coordinación con el Banco Central Europeo, hay que procurar que las entidades bancarias, que por cierto no se tienen que poner muy exigentes, puedan soltar dinero con aval del Estado, y ese dinero los empresarios pagar a trabajadores. Y luego los ERTES, las empresas de regulación de empleo temporal, para empresas, hacerse cargo de los sueldos de las empresas pequeñas. Porque a lo mejor un ERTE te lo hace la SEAT, pero no te lo hace Mercería Paquita. Una moratoria de impuestos. No se pide no pagar impuestos. Habrá que pagarlos, claro. Si no hay ingresos, esas cosas luego no se pueden hacer. Pero no ahora. Moratoria de todo tipo de impuestos, y, si es posible, de cuotas hipotecarias. Eso es lo que se llama un torniquete. Un torniquete absoluto a la pierna, como con el corbatín de un subalterno a la femoral de un torero al que le acaban de dar una cornada. Hay que aunar esfuerzos, especialmente la clase política, y en la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible. Y ya veremos dentro de unos 10 días si se ha podido doblar la curva o descender el aumento o cualquier otra cosa. Miren, lo notaremos, hay muchas cosas que notaremos a lo largo de estos días. Por ejemplo, los supermercados están tomando medidas adicionales, porque es el gran punto en el que nos seguimos concentrando por necesidad. Muchas cadenas han modificado el horario para cerrar a las 8. Algunas hacen horario partido. Las hay como Mercadona, que van a controlar la distancia entre los clientes. Para eso hay que hacer un control del aforo, no puede entrar todo el mundo a la misma vez. Los hay que están repartiendo guantes al entrar, ofreciendo gel para las manos. Los trabajadores de las cadenas de alimentación son algunos de los héroes de estos días. También lo son los agricultores, que siguen trabajando para que haya abastecimiento. Lo son los que trabajan en las farmacias. Algunas han encargado mamparas o han colocado una cinta en el suelo para evitar que un cliente se acerque demasiado al mostrador. Los camioneros, transportistas, que siguen devorando kilómetros lejos de la familia para que no falte nada en las tiendas. Y si nos quitamos el sombrero con camioneros, con transportistas sanitarios, con agricultores, con empleados de supermercados, los taxistas, que son grandes consumidores de radio, y siguen ahí, dándole a la rosca, para a lo mejor hacer 8 carreras, que a lo mejor al día son 50 euros. Anoche decía Javier en La Linterna que ahora mismo son un servicio fundamental para todo lo que pasa en torno a los hospitales, por ejemplo. Estamos, en mi caso concreto, en hospitales, en las salidas de las urgencias, en las salidas generales, y muchas veces son carreras más bien cortas, más bien pues al domicilio,
del enfermo, y estamos incluso luego llevando al propio enfermo a su casa, de casa al hospital, y a todo el personal sanitario también le estamos llevando. Claro. Hablando de este mediodía, el director médico de COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida, va a responder a sus preguntas en cope.es. Cualquier duda que tengan, es importante escuchar siempre al gran Pérez Almeida. Y luego, oiga, solidaridad, si se puede, sentido del humor y quedarse en casa. Y además, fíjense, hay varias escuelas, Una es la de mentar a la madre de los más insolidarios. Eso le pasó a una familia a la que se le ocurrió salir a pasear a la niña en patinete. Tampoco está mal la bronca de una vecina de Alquézar, un pueblecito de Huesca, un grupo de gañanes haciendo turismo como si nada. Habláis español, ¿no? Y no entendéis lo de quedaros en casa. Que venís a un pueblo donde la mayoría de la población tiene 90 años o más. ¿A qué? A cargároslos. Estamos aquí todos los vecinos encerrados. Es una vergüenza que seáis tan irresponsables. ¿No lo pensáis de verdad, esto? ¿Que estamos todos los vecinos cagados de miedo? ¿Y que en Huesca es una de las provincias que tenemos menos contagiados? ¡Dais vergüenza! En casa y salir lo imprescindible. Lo absolutamente imprescindible. Pero en casa. En casa hay muchas cosas que hacer. La radio no les va a dejar solos, La radio va a estar ahí. Esta radio va a seguir estando ahí todos los días. A todas las horas. Como todas las jornadas. Cuenten con nosotros, de todo corazón.